Saludos. Hoy comenzamos el relato de un hombre cuyo nombre está inscrito para siempre en las páginas de la historia de la Edad Media. Una figura brillante y controvertida, un guerrero y gobernante. Se trata de Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lotaringia. Su segundo nombre, Bouillon, proviene del nombre de su castillo ancestral, la poderosa fortaleza de Bouillon, que custodiaba sus tierras. La fecha exacta de su nacimiento sigue siendo objeto de debate para los historiadores. Sin embargo, se supone que vio la luz alrededor del año 1060. En cambio, la fecha de su muerte se conoce con absoluta certeza. Es el año 1100. Las causas que llevaron a su fallecimiento a una edad relativamente joven siguen envueltas en el misterio y generan diversas suposiciones. Godofredo de Bouillon entró en la historia principalmente como uno de los líderes clave de la Primera Cruzada. Esta grandiosa campaña militar y religiosa tuvo lugar a finales del siglo XI, en el período comprendido entre 1096 y 1099. La cuestión de si fue el líder principal y más influyente de esta empresa, a gran escala, sigue abierta. Las disputas entre los investigadores no cesan hasta el día de hoy. Algunos le otorgan un papel central, destacando su piedad y talentos militares. Otros señalan la presencia de figuras no menos significativas entre los jefes cruzados. Sin embargo, una cosa se puede afirmar con total certeza. Bajo sus estandartes se reunió un ejército imponente. Contaba con unos 20.000 guerreros, reunidos predominantemente en su Lotaringia natal y tierras adyacentes. Y otro hecho es conocido con certeza y no admite dudas. Después de que los cruzados, tras superar increíbles dificultades y sangrientas batallas, alcanzaran finalmente su anhelado objetivo, Jerusalén, y después de que lograran reconquistar temporalmente esta ciudad sagrada a los musulmanes, Godofredo de Bouillon fue honrado con un título completamente inusual y único. Se convirtió en el defensor del Santo Sepulcro. Este título subrayaba su papel especial en la liberación de las santidades cristianas. Pero antes de que nos adentremos en las peripecias de la Primera Cruzada y el papel de Godofredo en ella, retrocedamos un poco a los mismos orígenes y averigüemos qué representaba Lotaringia. Esta tierra, esta región en el corazón de Europa, fue durante muchos siglos una verdadera manzana de la discordia. Se convirtió en objeto de constantes disputas y conflictos entre dos poderosos vecinos, Francia y Alemania. La formación de Lotaringia como entidad política separada se remonta al siglo IX. Esto ocurrió como resultado de uno de los acontecimientos más importantes de la historia europea de aquella época. El 11 de agosto del 843, tres nietos del legendario emperador Carlomagno, hijos de su sucesor, el rey de los francos Luis el Piadoso, se reunieron para decidir el destino de un vasto imperio. Estos nietos se llamaban Lotario I, Carlos II, que recibió el apodo de El Calvo, y Luis II, conocido en la historia como Luis el Germánico. En la ciudad de Verdún firmaron el famoso Tratado de Verdún. Este fue un acuerdo sobre la división del colosal imperio franco, creado por los trabajos de su ilustre abuelo. Según las condiciones del Tratado de Verdún, el reino franco occidental, que se convirtió en el precursor de la Francia moderna, correspondió a Carlos el Calvo. El reino franco oriental, del que posteriormente surgió Alemania, correspondió a Luis el Germánico. Y entre estas dos grandes formaciones estatales, se dejó una especie de corredor. Este corredor al principio fue más bien una línea imaginaria en el mapa, pero luego se convirtió en tierras bastante reales que se extendían de sur a norte. Incluía parte del norte de Italia, conquistada antaño por el propio Carlomagno. También incluía vastos y estratégicamente importantes territorios a lo largo del curso del poderoso río europeo Rin. Fue precisamente este alargado trecho de tierras que quedó atrapado entre las futuras Francia y Alemania, el que recibió el nombre de Lotaringia.
Este nombre se le dio en honor al mayor de los tres hermanos, el emperador Lotario I, a quien correspondieron estas posesiones centrales. De este modo, Lotaringia, desde su mismo nacimiento, se encontró en una compleja posición geopolítica, siendo una zona de amortiguación entre dos potencias en fortalecimiento. El reino de Lotario, creado de esta manera, resultó ser frágil desde el principio y, como demostró la historia, inviable en sus fronteras originales. Era demasiado alargado, demasiado heterogéneo en su composición y demasiado vulnerable a las agresiones externas. Las contradicciones internas y la constante presión de vecinos más fuertes y consolidados predeterminaron su destino posterior. Más tarde, ya a mediados del siglo X, aproximadamente en el 959, este vasto reino fue dividido en dos partes. Se formaron los ducados de Alta Lotaringia y Baja Lotaringia. Fue precisamente en la Baja Lotaringia donde se encontraban las posesiones ancestrales de Godofredo de Bouillon, incluyendo el castillo de Bouillon. Si observamos el mapa político moderno de Europa, veremos que las tierras que antaño constituían la Baja Lotaringia, en particular el fértil valle del río Mosa, pertenecen hoy a varios estados europeos. Parcialmente se encuentran en el territorio del Reino de Bélgica, parcialmente forman parte de la República Francesa, la República Federal de Alemania y el Gran Ducado de Luxemburgo. Tal es la compleja y multisecular historia de esta región, que se convirtió en cuna de muchas nobles familias aristocráticas y escenario de innumerables intrigas políticas y sangrientos conflictos militares. La economía de Lotaringia en aquellos tiempos se basaba en la agricultura, así como en las rutas comerciales que atravesaban su territorio, lo que la convertía en una región bastante próspera, a pesar de la inestabilidad política. Godofredo de Bouillon procedía del noble linaje de los condes de Boulogne. Este linaje tenía una larga historia y pretendía un origen muy elevado. Los condes de Boulogne afirmaban que su genealogía se remontaba directamente a la dinastía carolingia, a los descendientes del propio Carlomagno. Aunque tales afirmaciones a menudo eran hechas por familias nobles para aumentar su prestigio, en el caso de Godofredo, esto tenía ciertos fundamentos. Al menos su madre, Ida de Lorena, era una mujer de origen muy noble y sin duda descendiente de Carlomagno por línea femenina. Era famosa por su piedad y sabiduría, y su influencia sobre su hijo, indudablemente, fue grande. El hermano de Ida, tío de Godofredo, se llamaba Godofredo el Jorobado y era duque de la Baja Lorena. No tuvo hijos propios y quería mucho a su sobrino. Fue él, viendo en el joven Godofredo un digno sucesor, quien le transmitió su alto título de duque de la Baja Lorena, así como importantes posesiones territoriales. Esto ocurrió en el año 1076, tras la muerte de Godofredo el Jorobado. El padre de Godofredo, Eustaquio II, conde de Boulogne, también fue una figura notable de su tiempo. Era conocido como un fiel amigo y devoto partidario del emperador germánico Enrique IV. Este emperador entró en la historia por su encarnizado e irreconciliable enfrentamiento con una de las figuras más brillantes e influyentes de la historia del papado, el Papa Gregorio VII. El Papa Gregorio VII era un hombre de audacia desesperada, un líder carismático y un celoso reformador de la Iglesia, que aspiraba a afirmar la supremacía del poder papal sobre los gobernantes seculares. El conflicto entre Enrique IV y Gregorio VII, conocido como la lucha de las investiduras, es decir, por el derecho a nombrar obispos, sacudió a toda Europa. Es ampliamente conocido el episodio ocurrido en enero de 1077, cuando el emperador Enrique IV se vio obligado a realizar una humillante penitencia de 3 días ante el Papa. Estuvo descalzo sobre la nieve ante los muros del castillo de Canosa, en el norte de Italia, implorando el perdón del poderoso pontífice. Eustaquio II, al estar del lado del emperador, inevitablemente se encontró en relaciones hostiles con el Papa de Roma y sus partidarios. Existe una versión, compartida por algunos historiadores,
de que el entusiasmo personal de Godofredo de Bouillon y su ardiente deseo de participar en la primera cruzada estaban en parte relacionados con una profunda aspiración interna. Pudo haber querido expiar el pecado de su padre, su enfrentamiento con el propio jefe de la Iglesia católica, y así restaurar el buen nombre de su familia a los ojos de Roma. Cuando Godofredo de Bouillon alcanzó la cima de su fama, convirtiéndose en defensor del Santo Sepulcro en Jerusalén, la voz popular, como suele suceder con los héroes, comenzó a atribuirle retrospectivamente un origen extraordinario, casi místico. Se difundieron leyendas de que descendía no simplemente de nobles antepasados, sino de un cierto y misterioso Caballero del Cisne. Este Caballero del Cisne era un personaje popular en las sagas y leyendas medievales de Lorena y Germania. Era la encarnación de la caballería ideal, un símbolo de pureza, valor y nobleza. Según estas tradiciones, el Caballero del Cisne llegaba en una barca tirada por un cisne, en ayuda de los necesitados, realizaba hazañas y desaparecía misteriosamente. Esta leyenda, que vinculaba a Godofredo con una imagen tan romántica, fortalecía aún más su autoridad y le daba a su figura un aura heroica. También se decía que su piadosa madre, Ida, ya en su nacimiento había recibido alguna predicción divina sobre el gran futuro que le esperaba a su hijo, sobre su misión especial. Estas leyendas, por supuesto, no tenían una base histórica real, pero reflejaban la admiración y veneración de que gozaba Godofredo entre sus contemporáneos y descendientes. Los condes de Boulogne, de cuyo linaje procedía Godofredo, eran considerados personas muy acaudaladas, incluso para los estándares de la nobleza europea de la época. Sus posesiones, especialmente en la Baja Lotaringia, eran bastante extensas y fértiles. La Baja Lotaringia en aquellos tiempos remotos, se podría decir patriarcales, era una región más rica y económicamente desarrollada que muchas otras áreas de Europa occidental. La agricultura florecía allí, y su ubicación en la encrucijada de importantes rutas comerciales contribuía al desarrollo de la artesanía y el comercio. Esto aseguraba a los condes de Boulogne ingresos estables y considerables. Sin embargo, en la situación del propio Godofredo de Bouillon, a pesar de su nobleza y riqueza, existía un matiz importante que no se puede pasar por alto. El caso es que una parte considerable de sus posesiones territoriales, incluyendo el propio título de duque de la Baja Lotaringia, la recibió del agradecido emperador Enrique IV. Estas tierras le fueron entregadas como el llamado beneficio. El beneficio representaba una forma especial de tenencia de la tierra que surgió y se difundió ampliamente en Europa occidental durante la Alta Edad Media, a partir aproximadamente del siglo VIII. La esencia del beneficio consistía en que la tierra u otra fuente de ingresos era otorgada por un señor a su vasallo no en plena propiedad, sino en usufructo temporal, a condición de que este vasallo cumpliera ciertas obligaciones. Ante todo, se trataba del servicio militar. El vasallo que recibía un beneficio estaba obligado, al primer llamado de su señor, a acudir a la campaña con un número determinado de guerreros. Además, prestaba juramento de fidelidad a su señor. Los ingresos de las tierras concedidas como beneficio, el beneficiario, es decir, aquel a quien se le había dado la tierra, los recibía íntegramente y podía disponer de ellos a su antojo. Sin embargo, el punto clave era que poseía esta tierra solo durante su vida. El beneficio no era heredado por sus hijos. La forma hereditaria de tenencia de la tierra se convirtió más tarde en el feudo, o len, pero el sistema de beneficios conservó su importancia durante mucho tiempo. Así, la mayor parte de las tierras y el poder de Godofredo de Bouillon tenían un carácter temporal y vitalicio. Este hecho impulsa a algunos investigadores, especialmente a aquellos que tienden a interpretar las cruzadas desde un punto de vista estrictamente materialista, a ciertas conclusiones. Afirman que la principal fuerza motriz para personas como Godofredo no era tanto el fervor religioso y el deseo de liberar el Santo Sepulcro,
como la aspiración a adquirir nuevas tierras en Oriente. Estas tierras, conquistadas por la espada, se convertirían ya en su propiedad plena y hereditaria, asegurando el futuro de su linaje. Probablemente, una cierta dosis de verdad en tales razonamientos y valoraciones pragmáticas sí existe. A las personas de todos los tiempos les es propio pensar en el bienestar de sus descendientes, en el futuro de su familia y de su linaje. Y la aspiración a asegurar este futuro, materialmente, siempre ha sido un fuerte motivo. Por cierto, cabe señalar que los hermanos de Godofredo de Bouillon también participaron muy activamente en la primera cruzada y se mostraron muy enérgicos. Su hermano mayor, Eustaquio III, que heredó el condado de Boulogne, y su hermano menor, Balduino, que en aquel momento no tenía posesiones propias significativas y buscaba su lugar en la vida, partieron ambos a Oriente junto con Godofredo. Su participación también puede considerarse en el contexto de la búsqueda de nuevas oportunidades y tierras. Para los hijos menores de familias nobles, que no tenían derecho a la herencia principal, las cruzadas abrían perspectivas que no tenían en su tierra natal. El siglo XI, en el que transcurrió la vida y la actividad de Godofredo de Bouillon, fue una época de profundos cambios y acontecimientos decisivos en la historia de Europa. Este siglo marca un importante hito, la transición de la época de la Alta Edad Media al período de la Plena Edad Media. Y las cruzadas, este fenómeno grandioso y polifacético, reflejan de la mejor manera posible toda la complejidad y las contradicciones de esta época de transición. En ellas, como en una gota de agua, se concentraron todas las principales características, tendencias, aspiraciones y conflictos de aquel tiempo. Fue una época de fuerte religiosidad, pero también de violencia cruel. Una época de idealismo caballeresco, pero también de cálculo pragmático. Una época de surgimiento de nuevas ideas y de choque de civilizaciones. Oficialmente, según los cálculos de los historiadores, se llevaron a cabo 8 grandes cruzadas a Oriente. Tuvieron lugar en el período comprendido entre 1096 y 1270. Fue toda una época, que abarcó casi 2 siglos. En 1270, durante la preparación de la octava cruzada, dirigida contra Túnez, falleció el rey francés Luis IX. Este monarca era conocido por su profunda piedad y su adhesión a la idea de las cruzadas, por lo que posteriormente fue canonizado y recibió el nombre de Luis el Santo. Se le llama con toda justicia el último cruzado, en el sentido clásico de la palabra. Con su muerte, este movimiento a gran escala, que antaño inspiró a decenas de miles de europeos, se agotó gradualmente y desapareció. ¿Qué sirvió de pretexto inmediato para el inicio de esta larga y sangrienta epopeya de las cruzadas? En los años 70 del siglo XI, como resultado de varias campañas militares exitosas, los turcos selyúcidas, tribus nómadas guerreras procedentes de Asia Central, que habían adoptado el Islam, infligieron una serie de derrotas aplastantes al Imperio bizantino. Bizancio, debilitada, antaño poderoso baluarte del cristianismo en Oriente, perdía un territorio tras otro. Entre estas tierras perdidas se encontraba Jerusalén. Esta ciudad tenía un colosal significado sacro para todo el mundo cristiano. Estaba inseparablemente ligada a todos los acontecimientos clave de la vida terrenal de Jesucristo y a las descripciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Precisamente en Jerusalén, según las tradiciones cristianas, debía encontrarse el Gólgota, la colina donde fue crucificado Cristo. Precisamente allí, recorrió su último camino de la cruz, llevando una pesada cruz, con una corona de espinas en la cabeza. Y precisamente en Jerusalén se encontraba el principal templo cristiano, venerado por todas las confesiones, el Templo del Santo Sepulcro. Este templo fue erigido en el lugar donde, como creían los cristianos, tuvo lugar el entierro y la resurrección de Jesús. Aunque, estrictamente hablando, Cristo no tuvo una tumba en el sentido habitual. En el templo, hasta el día de hoy, se encuentra la piedra sagrada, la edícula, sobre la que, según la tradición,
lavaron su cuerpo exánime antes de realizar el entierro en una cueva excavada en la roca, como era costumbre según las usanzas judías de la época. La entrada a esta cueva estaba cerrada con una pesada piedra. Así, Jerusalén para un europeo medieval no era simplemente una ciudad, sino la santidad de las santidades. Eran las piedras sobre las que pisaron los pies del propio Cristo y sus apóstoles. Era el lugar donde todo comenzó, donde nació la fe cristiana. El significado de Jerusalén era imposible de sobreestimar. Los turcos selyúcidas, al tomar la ciudad, establecieron allí su poder. Comenzaron a construir mezquitas, incluso en el monte del templo, donde antes había estado el templo judío, y colocaron allí sus santuarios musulmanes, como la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Y los sentimientos religiosos en Europa occidental en esta época eran extremadamente fuertes y desempeñaban un papel enorme en la vida de las personas. La noticia de que Tierra Santa y sus principales santuarios habían caído en manos de los infieles, como se llamaba entonces a los musulmanes, provocó una profunda indignación y dolor entre los cristianos. En noviembre de 1095 tuvo lugar un acontecimiento que se convirtió en el punto de partida de la Primera Cruzada. En la ciudad de Clermont, en el sur de Francia, el Papa Urbano II, una de las figuras clave en la historia de la Iglesia Católica, convocó un gran concilio eclesiástico. Urbano II era un hombre extraordinario. Poseía una fuerte voluntad, una mente aguda, era previsor y, sin duda, un político astuto, que comprendía perfectamente los ánimos de su grey y sabía cómo manejarlos. El concilio de Clermont duró varios días, después de 9 días de intenso trabajo, durante los cuales se discutieron y tomaron decisiones importantes relativas a las reformas eclesiásticas destinadas a purificar la Iglesia de diversos abusos y fortalecer su autoridad. Se hizo un importante anuncio. Se anunció que el Papa tenía la intención de pronunciar un discurso especial y que este discurso no tendría lugar dentro de los muros de la catedral o de la iglesia de la ciudad, sino fuera de la muralla de la ciudad, en un espacio abierto. Ya esta misma decisión, la de hablar al aire libre, era algo inusual e indicaba la especial importancia del acontecimiento venidero. Creaba una atmósfera de expectación y agitación. En la ciudad comenzaron inmediatamente los preparativos. Se empezó a construir apresuradamente un estrado especial de madera desde el cual el Papa debía dirigirse al pueblo. El golpeteo de las hachas, el chirrido de las sierras, el ajetreo de los constructores. Todo esto se mezclaba con el rumor general y la excitación de los ciudadanos y de los numerosos invitados al concilio, que anticipaban algo significativo. Finalmente, llegó aquel día histórico, el 26, o según algunas fuentes, el 27 de noviembre de 1095. El Papa Urbano II, ataviado con suntuosas vestiduras papales, con la tiara, símbolo de su suprema autoridad espiritual, sobre la cabeza, al frente de una solemne procesión del alto clero, salió de las puertas de la ciudad de Clermont a un vasto campo. Allí ya lo esperaba una enorme multitud de miles de personas, caballeros, plebeyos, clérigos, hombres y mujeres. La excitación de los congregados alcanzó un nivel muy alto. Todas las miradas estaban fijas en el Papa, todos esperaban sus palabras. Han llegado hasta nosotros varias descripciones de este famoso discurso del Papa Urbano II en Clermont. Aunque difieren en detalles, la esencia general se transmite con bastante precisión. Uno de los testimonios más fiables y detallados nos lo dejó un cronista llamado Roberto de Reims, un monje que, con toda probabilidad, estuvo presente personalmente en este acontecimiento y escuchó el discurso del Papa con sus propios oídos. El Papa habló ante una multitud enorme e inabarcable. Dada la ausencia en aquella época de cualquier dispositivo de amplificación de sonido, empleó una manera especial de pronunciar el discurso. Después de cada frase significativa, hacía una larga pausa.
Esto se hacía para que aquellos que estaban más cerca del estrado y lo oían bien, pudieran transmitir lo dicho a los que estaban más lejos. Y estos, a su vez, transmitían lo oído a las siguientes filas. De este modo, cada fragmento de su discurso se repetía muchas veces, resonando como un eco por la multitud y llegando hasta sus rincones más lejanos. Precisamente gracias a este método de difusión, así como al fuerte impacto emocional, el discurso del Papa se grabó profundamente en la memoria de los presentes, y su contenido se hizo ampliamente conocido en toda Europa. Primero, el Papa Urbano II describió con colores vivos y trágicos los sufrimientos que padecían los cristianos en Oriente bajo el dominio de los turcos selyúcidas. Habló de las opresiones a los peregrinos, la profanación de los lugares santos, la violencia y las humillaciones a las que eran sometidos sus correligionarios. Estas palabras provocaron una profunda respuesta emocional en los oyentes. Según el testimonio de testigos presenciales, de la multitud se elevó un llanto y lamentos generales. En general, cabe señalar que el hombre de la Edad Media manifestaba sus sentimientos de forma mucho más abierta y vehemente que las personas de épocas posteriores, más racionales. En él se conservaba una cierta ingenuidad en la percepción del mundo, una espontaneidad emocional y una sencillez propias de las primeras civilizaciones. La gente no se avergonzaba de llorar, gritar, expresar su ira o su júbilo en público. Luego, dirigiéndose a la multitud llorosa y conmovida, Urbano II pronunció palabras que se convirtieron en un llamado a la acción. Dijo aproximadamente lo siguiente, dirigiéndose en primer lugar a los caballeros franceses, que constituían una parte considerable de su audiencia. La tierra que habitáis, y esto era predominantemente el sur de Francia, está comprimida por todos, lados por el mar y altas montañas. Por eso se ha vuelto estrecha para vuestra multitud. En cuanto a riquezas, no es muy abundante, y apenas alimenta y guía a quienes la cultivan con esmero. De aquí se origina que os mordáis y reprochéis unos a otros, como perros rabiosos, que libréis guerras intestinas, que os inflijáis graves heridas y os matéis. Que cese, pues, vuestro odio interno, que calle la antigua enemistad, que se aquieten las guerras destructivas, y que duerman todas las discordias intestinas. Levantaos, hijos de Dios, marchad al santo sepulcro, que está en poder de los impíos. Y la Santa Iglesia no dejará de cuidar y proteger a vuestros seres queridos, vuestras familias y vuestros bienes, mientras estéis en campaña. Liberad esta tierra santa de manos de los paganos y sometedla a vosotros, pues esta tierra, como dice la Escritura, mana leche y miel. El Papa Urbano II no solo era un líder espiritual, sino también un político experimentado, y comprendía perfectamente que los llamamientos puramente religiosos podrían no ser suficientes. Por lo tanto, no olvidó mencionar también el aspecto material del asunto, los beneficios que podrían obtener los participantes en la expedición. Y así, en su discurso altamente espiritual y lleno de patetismo, de repente sonaron promesas tan prácticas y tentadoras como estas. Aquella tierra, la Tierra Santa, realmente mana leche y miel, como se dice en la Biblia. Jerusalén es el ombligo de la tierra, el centro del mundo, la región más fértil, es como un segundo paraíso. Esta ciudad, esta tierra os pide, espera su liberación de manos de los infieles. Quien aquí, en su patria, está afligido y es pobre, allí, en Oriente, será alegre y rico. Quien aquí trabaja por una recompensa miserable, allí recibirá una recompensa eterna y tierras fértiles. Estas palabras estaban calculadas para los más diversos estratos de la población, tanto para los caballeros sin tierra como para los campesinos empobrecidos y para aquellos que simplemente buscaban una mejor suerte. La respuesta al discurso del Papa fue un grito entusiasta de la multitud. Dios lo quiere, Dios lo quiere. Este grito, Deus vult, en latín, se convirtió en el lema de batalla de los cruzados.
Las palabras del Papa Urbano II en Clermont resonaron muy oportunamente. Cayeron en un terreno extraordinariamente preparado. El final del siglo XI fue para Europa occidental una época de duras pruebas. La era de la gran migración de los pueblos, que duró varios siglos y trajo mucha destrucción e inestabilidad, aunque había concluido, sus consecuencias aún se sentían. Inmediatamente antes de la Primera Cruzada, muchas regiones de Europa occidental, especialmente Francia, sufrieron un período que pasó a la historia como los 7 años de vacas flacas. Fue un período prolongado de malas cosechas, causado por condiciones climáticas desfavorables, sequías, inundaciones, heladas tempranas. Las malas cosechas condujeron inevitablemente a una terrible hambruna. Los precios del pan se dispararon, la gente comía raíces, hierba, corteza de árboles. Y tras la hambruna, como su compañero inevitable, llegaron epidemias masivas: peste, tifus, disentería. Las enfermedades diezmaban a la población, desaparecían aldeas enteras e incluso pequeñas ciudades. La desesperación y la desesperanza se apoderaron de amplios sectores de la población. En tal ambiente, los llamamientos del Papa a emprender una lejana campaña a Oriente, que prometía no solo la salvación espiritual, sino también la liberación de las desgracias terrenales y posiblemente la obtención de riquezas, encontraron la más viva respuesta. La gente estaba dispuesta a huir de sus males, del hambre, las enfermedades y la miseria, a cualquier parte, hacia donde les indicó el supremo pastor de la Iglesia Católica, a Tierra Santa. El Papa Urbano II, en su discurso, llamó a iniciar la cruzada el 15 de agosto del siguiente año, 1096. Esta fecha no fue elegida al azar, era una importante festividad eclesiástica, el día de la Asunción de la Santísima Virgen María. Sin embargo, muchos campesinos, embargados por el entusiasmo religioso y llevados a la desesperación por su penosa situación, no pudieron o no quisieron esperar tanto. Comenzaron a reunirse en destacamentos y emprendieron la marcha mucho antes del plazo indicado. Para su desgracia, partieron incluso antes de la cosecha de 1096, que, por ironía del destino, resultó ser excepcionalmente abundante y podría haber aliviado sus sufrimientos si se hubieran quedado en casa. El inicio de la época de las cruzadas estuvo marcado por acontecimientos trágicos y verdaderamente terribles, relacionados precisamente con estas milicias campesinas espontáneas. Estos campesinos pobres, mal armados y completamente desorganizados, encabezados por predicadores fanáticos como Pedro el Ermitaño de Amiens o Gualterio Sinaver, no tenían la menor idea de a dónde iban. No sabían nada ni de las distancias reales que tendrían que recorrer, ni de la geografía de las tierras por las que discurría su camino, ni de los pueblos que habitaban esas tierras. Sus conocimientos se limitaban a rumores y a sus propias e ingenuas representaciones. Se cuenta que, al divisar desde lejos alguna gran ciudad europea, por ejemplo, en Alemania o Hungría, y al ver las altas agujas de sus catedrales, se preguntaban con esperanza unos a otros: ¿no será esto Jerusalén? Esto caracteriza muy vívidamente su total ignorancia. Al principio, la propia expresión cruzadas aún no existía. Los contemporáneos llamaban a estas empresas de otra manera. Decían camino al Santo Sepulcro, camino sagrado o simplemente peregrinación, aunque fuera armada. Precisamente así, como una peregrinación, percibían este movimiento muchos de sus participantes, especialmente en las primeras etapas. Y el nombre, cruzadas, surgió algo más tarde y se consolidó en la historia porque los participantes de este movimiento, al partir hacia Oriente, cosían en sus ropas, generalmente en el hombro o en el pecho, cruces de tela, la mayoría de las veces de milletechesma color rojo. Esta cruz simbolizaba su voto de liberar Tierra Santa y era un signo de su pertenencia al Sagrado Ejército de Cristo. Algunos, los participantes más fanáticos y exaltados, podían, en un arrebato de fervor religioso, incluso quemarse o tallarse la imagen de una cruz en su cuerpo.
en la piel. El componente espiritual y religioso de este movimiento fue, sin duda, muy importante y desempeñó un papel enorme, especialmente en la motivación de la gente sencilla. Sin embargo, en épocas posteriores, de pensamiento más racional, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, muchos filósofos e historiadores dieron a las cruzadas una valoración extremadamente negativa. Las llamaron un extraño y triste monumento a la estupidez humana, una locura sangrienta, engendrada por el fanatismo religioso y las supersticiones. Y, sin duda, era necesario un cierto elemento de locura, de impulso irracional, para que miles de personas, abandonando sus hogares, familias y vida habitual, partieran así, a la aventura, hacia tierras completamente desconocidas, sin comprender realmente a dónde iban ni qué les esperaba. Los escépticos extremos, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX, llegaron incluso a afirmar que la idea religiosa era solo una tapadera y que el objetivo principal de los cruzados era el simple saqueo. Simplemente saqueaban a todo el mundo por el camino, afirmaban, y no se puede negar que saqueaban. ¿Y cómo saqueaban? Multitudes hambrientas y mal organizadas, especialmente las milicias campesinas, realmente a menudo obtenían su sustento por la fuerza, devastando las zonas por las que pasaban. ¿Cometieron todo tipo de crueldades? Sin duda, las cometieron. Hubo actos de violencia, asesinatos, pogromos, incluso contra comunidades judías en ciudades de Europa. ¿Dónde estaba entonces su alabada religiosidad, su piedad? Bueno, en la mente del hombre medieval, la crueldad manifestada hacia los infieles, es decir, los musulmanes, o hacia aquellos a quienes se consideraba enemigos de Cristo, como los judíos, a menudo parecía a los participantes de este movimiento no solo permisible, sino también bastante justificada, incluso agradable a Dios. Era una manifestación de la ira sagrada. Este terrible y desorganizado ejército campesino, que según diversas estimaciones contaba con muchas decenas de miles de personas, se dirigió a Oriente en varias oleadas. En su camino atravesaron Alemania, Hungría y los Balcanes. En muchos lugares, especialmente en Hungría y Bulgaria, su avance estuvo acompañado de saqueos, violencia y enfrentamientos con la población local, que no deseaba alimentar a estas enormes multitudes hambrientas. Finalmente, considerablemente diezmados pero aún numerosos, los restos de estas milicias campesinas llegaron a Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. Se presentaron ante el emperador bizantino Alejo I Comneno e insistieron enérgicamente: «Transpórtanos inmediatamente a Asia, a Jerusalén. Hemos venido a proteger los lugares santos cristianos, los salvaremos, liberaremos estas tierras de los infieles». El emperador Alejo, un gobernante experimentado y astuto, quedó, por decirlo suavemente, conmocionado al ver qué clase de ejército era aquel. Eran multitudes harapientas, hambrientas, mal armadas y completamente indisciplinadas. Comprendía perfectamente que no eran capaces de enfrentarse a los ejércitos regulares de los turcos selyúcidas y que solo podían acarrear desgracias para sí mismos y para su imperio. Por lo tanto, se apresuró a deshacerse lo antes posible de estos peregrinos no invitados y los transportó a través del estrecho del Bósforo a Asia Menor. Allí, en la orilla asiática, el destino de estos destacamentos campesinos resultó trágico. Decenas de miles de personas, sin haber llegado nunca a Jerusalén, sin el armamento adecuado, la experiencia de combate ni la organización, creyendo ingenuamente que las murallas de las ciudades enemigas caerían por sí solas en cuanto aparecieran. Ante ellas los cristianos ortodoxos fueron prácticamente aniquiladas o capturadas como esclavas por las tropas bien organizadas y curtidas en batalla de los turcos selyúcidas. Esto ocurrió en otoño de 1096, cerca de la ciudad de Nicea. Así concluyó de forma ignominiosa y trágica
esta primera etapa espontánea de las cruzadas. ¿Y qué hay de los caballeros? La élite feudal de Europa, guerreros profesionales que debían constituir el núcleo del ejército cruzado, también experimentaron grandes dificultades durante este período, aunque de naturaleza diferente a la de los campesinos. En Europa occidental, hacia el siglo XI, se había consolidado definitivamente y se había extendido ampliamente el principio de la primogenitura en la herencia de la propiedad de la tierra. Según este principio, todos los bienes inmuebles, principalmente la tierra y el castillo, en una familia de caballeros nobles, pasaban por herencia del padre solo al hijo mayor. Esto se hacía para preservar la integridad de las posesiones ancestrales y no dividirlas entre numerosos herederos. Como resultado de este sistema, los hijos menores y medianos de las familias de caballeros se encontraban en una situación muy difícil. Recibían una buena educación militar, sabían manejar las armas, pero no tenían tierras ni fortuna propias, y por lo tanto, tampoco medios de subsistencia acordes con su estatus. Se convirtieron en un verdadero azote para Europa. ¿En qué se convertían? Ninguno de estos jóvenes, educados en las tradiciones del honor caballeresco y el desprecio por el trabajo físico, se dedicaría a arar la tierra o a ejercer un oficio. Eran personas entrenadas, bien armadas y a menudo muy ambiciosas, y, naturalmente, al no encontrar otra aplicación para sus fuerzas y habilidades, a menudo se convertían en mercenarios profesionales, buscadores de aventuras o, lo que era aún peor, en simples bandoleros. Europa occidental, en el siglo XI, fue azotada por una pesadilla como el bandolerismo caballeresco. Los caminos se volvieron inseguros. Numerosas bandas de caballeros, compuestas por señores feudales sin tierra o empobrecidos y sus sirvientes, atacaban a los mercaderes, saqueaban monasterios y capturaban personas para pedir rescate. Era un fenómeno muy familiar, que lamentablemente no se quedó solo en la lejana Edad Media, sino que se repitió de diversas formas en otras épocas. La Iglesia intentó combatir este mal, proclamando la paz de Dios y la tregua de Dios, períodos en los que se prohibía librar guerras y saquear, pero estas medidas tuvieron un éxito limitado. La Iglesia cristiana, que por vocación debía pacificar a su grey, asegurar la tranquilidad espiritual y guiar a las gentes por el camino de la salvación, sentía agudamente su responsabilidad por lo que ocurría en Europa. Veía esta violencia, estas guerras intestinas, este bandolerismo caballeresco, y comprendía que había que hacer algo al respecto, y pacificar a esta turbulenta y belicosa nobleza europea no era tarea fácil. Además, la situación en el propio mundo cristiano era complicada. En 1054, solo unas décadas antes del inicio de las cruzadas, ocurrió un acontecimiento trágico: el Gran Cisma. La Iglesia cristiana se dividió definitivamente en dos grandes ramas: la occidental, con centro en Roma, encabezada por el Papa, que posteriormente se conocería como católica, y la oriental, con centro en Constantinopla, encabezada por el Patriarca de Constantinopla, que se convirtió en ortodoxa. En aquel momento, probablemente nadie pensó que esta división sería tan profunda y duradera. Muchos estaban convencidos de que se trataba solo de divergencias dogmáticas y rituales temporales, que con el tiempo se superarían y se restablecería la unidad del mundo cristiano. Al mismo tiempo, cada una de las ramas del cristianismo, tanto Roma como Constantinopla, esperaba en secreto que precisamente ella podría unir a todos los cristianos bajo su égida, que la futura unificación se produciría bajo su amparo y en sus condiciones, y por eso la idea de un acontecimiento tan grandioso y paneuropeo como una cruzada a Oriente era, en cierta medida, lógica y respondía a los intereses de muchas partes. Para el papado, era una oportunidad de fortalecer su autoridad, encabezar un movimiento a gran escala, dirigir la energía agresiva de la caballería europea hacia el exterior, a la lucha contra los infieles, y posiblemente, incluso, extender su sena y influencia a las iglesias orientales. Para los caballeros,
era una oportunidad de obtener fama, riqueza, nuevas tierras y, por supuesto, cumplir con su deber cristiano. Para el pueblo llano, la esperanza de una vida mejor y la salvación del alma. Así, la cruzada representaba una compleja mezcla de los más diversos motivos y aspiraciones. En ella se entrelazaban sinceras ideas espirituales y una profunda fe religiosa, ambiciones políticas y astutos cálculos de gobernantes y jerarcas eclesiásticos, así como intereses materiales bastante terrenales de sus participantes. Sin embargo, no se debe subestimar en ningún caso la importancia precisamente del componente religioso. Para el hombre de la Edad Media, que vivía en un mundo donde la religión impregnaba todos los aspectos de la existencia, la Iglesia no era simplemente un lugar para la oración. Era prácticamente el único centro de cultura espiritual e ilustración. En los templos, la gente veía hermosas obras de pintura, frescos e iconos, admiraba el resplandor de vidrieras multicolores, escuchaba música eclesiástica majestuosa y cantos corales. Existía incluso un teatro eclesiástico que representaba escenas de las Sagradas Escrituras. Precisamente en los monasterios y escuelas eclesiásticas se conservaba y transmitía el conocimiento, se llevaban crónicas, se copiaban libros. Por supuesto, en tales condiciones, la Iglesia poseía una enorme influencia sobre las mentes y las almas de las personas, y las terribles y naturalistas representaciones de los tormentos de los pecadores en el infierno, que a menudo se colocaban en las paredes de las catedrales, servían de constante recordatorio de la necesidad del arrepentimiento y las obras piadosas. Godofredo de Bouillon, nuestro protagonista, partió en la primera cruzada cuando tenía aproximadamente 36 años. Esta edad, según los estándares medievales, ya no podía considerarse joven. La esperanza de vida media entonces era considerablemente más corta que ahora, y un hombre de 36 años se consideraba bastante maduro, y a veces incluso anciano. Por lo tanto, es bastante extraño que muchos cronistas medievales, al describir a Godofredo, a menudo lo llamen joven o joven duque. Al parecer, tal impresión producía gracias a algunas de sus cualidades personales. Quizás se distinguía por un ardor y una vehemencia de carácter especiales, una energía indomable, un deseo apasionado y una habilidad para la guerra. Y también, como señalan algunas fuentes, poseía una apariencia atractiva, era alto, fuerte y bien formado. Todas estas cualidades, valor en la batalla, energía, apariencia agradable, origen noble, eran absolutamente obligatorias para el caballero ideal de aquella época. Y, por supuesto, desempeñó un papel enorme, el hecho de que pudiera reunir, equipar y conducir un destacamento imponente, que contaba, según diversas estimaciones, con entre 10 y 20.000 hombres. Esta fue una de las mayores formaciones militares que participaron en la primera cruzada. En este destacamento de Godofredo de Bouillon, los caballeros de armadura pesada montados a caballo, que constituían la fuerza de choque del ejército medieval, representaban aproximadamente un tercio. El resto, la mayor parte del ejército, estaba compuesto por infantería, lanceros, arqueros, ballesteros, así como sirvientes de tren de bagajes, artesanos y clérigos. Pero incluso para equipar la parte caballeresca del ejército, se necesitaban enormes sumas de dinero. Un solo caballo de guerra de caballero costaba increíblemente caro. Su precio podía equivaler al coste de una aldea entera. No eran caballos comunes, sino animales especialmente criados, grandes y fuertes, entrenados para no temer el ruido de la batalla, para cargar directamente contra el enemigo, y a veces incluso para morder y patear al oponente. Un caballero con armadura de combate completa, revestido de armadura de pies a cabeza, con una pesada lanza y espada, era realmente como un tanque de la Edad Media, como a veces se le llama. Cargaba contra el enemigo al frente de su destacamento, sosteniendo en ristre una larga y pesada lanza. Su principal tarea táctica era derribar al enemigo de su caballo de un golpe de lanza a toda carrera. Después de esto,
Al enemigo derribado ya se le podía rematar en el suelo con una espada, un hacha u otra arma. La preparación y el mantenimiento de tal ejército de caballeros era un asunto muy complejo, largo y extremadamente costoso. Se necesitaban no solo armas y armaduras, sino también caballos, sirvientes y provisiones. Godofredo de Bouillon se mostró como un organizador muy enérgico y diligente. Fue uno de los primeros entre los grandes señores feudales europeos en responder al llamamiento del Papa Urbano II y comenzó a prepararse para la expedición. Y fue casi el único de los líderes que logró preparar completamente su ejército y partir en la expedición exactamente en el plazo que había determinado el Papa, es decir, a mediados de agosto de 1096. Para reunir los fondos necesarios para equipar un destacamento tan grande, Godofredo tuvo que hacer sacrificios considerables. Vendió, y bastante rápido, y por lo tanto, probablemente, no muy ventajosamente, su castillo ancestral de Bouillon. Además, hipotecó o vendió otras de sus posesiones territoriales y bienes. Todo esto atestigua su determinación y profunda adhesión a la idea de la cruzada. Godofredo de Bouillon condujo a su ejército de 20.000 hombres de Lorena hacia Oriente, por tierra. Esta ruta coincidía en general con la que anteriormente ya habían recorrido las tristemente célebres milicias campesinas. El camino pasaba por el territorio del Reino de Hungría, luego por Bulgaria, Tracia y más adelante hacia el Imperio Bizantino, a su capital, la gran ciudad de Constantinopla. A diferencia de las multitudes campesinas, el ejército de Godofredo estaba bien organizado y disciplinado, por lo que su paso por los países europeos transcurrió con relativa paz, sin grandes excesos, aunque, por supuesto, surgieron ciertas fricciones con la población local, especialmente en cuestiones de abastecimiento de alimentos. Al llegar con su ejército a las orillas del estrecho del Bósforo, ante los muros de Constantinopla, en diciembre de 1096, Godofredo de Bouillon entró inmediatamente en contacto con el emperador bizantino Alejo I Comneno. Solicitó ayuda al emperador para transportar su ejército a través del estrecho a Asia Menor, así como para proveer a sus guerreros de alimentos y forraje. El emperador Alejo, probablemente, experimentó sentimientos muy complejos y contradictorios al ver ante las puertas de su capital otro ejército de Occidente, esta vez ya de caballeros. Por un lado, él mismo había pedido ayuda a Occidente contra los turcos selyúcidas. Por otro lado, temía a estos señores feudales occidentales, independientes y mal controlados. ¿Y si les ocurría lo mismo que al ejército campesino que los precedió? ¿Y si comenzaban a saquear sus propias tierras o intentaban tomar Constantinopla? Sin embargo, los caballeros, al menos al principio, se comportaron de manera diferente a los campesinos, más comedida y organizada. El emperador Alejo respondió inmediatamente a la petición de proveerlos de víveres, pero al mismo tiempo entabló largas y complejas negociaciones con Godofredo de Bouillon. La principal exigencia del emperador bizantino era que Godofredo, al igual que otros líderes cruzados, le prestara juramento de vasallaje. Para un caballero medieval, tal juramento era una obligación muy seria. Alejo exigía que Godofredo jurara que todas las tierras que fueran conquistadas por los cruzados en Oriente y que anteriormente hubieran pertenecido al Imperio bizantino, las aceptaría como vasallo del emperador bizantino y las gobernaría en su nombre. Godofredo de Bouillon se negó categóricamente al principio a prestar tal juramento de vasallaje. Declaró que solo servía a un dios y no tenía intención de convertirse en vasallo de ningún gobernante terrenal en este asunto sagrado. Su postura fue firme y las negociaciones llegaron a un punto muerto. Sin embargo, el emperador Alejo era un diplomático experimentado y astuto. Decidió tomar a Godofredo y a su ejército por agotamiento. El emperador bizantino suspendió el suministro de alimentos y forraje al ejército cruzado, y lo más importante, se negó a transportarlo a través del estrecho del Bósforo a Asia Menor. El ejército de Godofredo
quedó atrapado en la orilla europea, en las cercanías de Constantinopla. Pronto, entre los cruzados comenzaron a crecer el descontento y las murmuraciones. Surgió una amenaza real de hambre, enfermedades e incluso una rebelión abierta. En estas difíciles condiciones, Godofredo de Bouillon tuvo que ceder a la presión del emperador. Él, al igual que la mayoría de los otros grandes líderes de la Primera Cruzada que llegaron a Constantinopla más tarde, finalmente se vio obligado a prestar juramento de vasallaje a Alejo Comneno, aunque con ciertas reservas. Conviene subrayar que Godofredo de Bouillon no condujo a sus hombres a Oriente solo. Fue uno de varios líderes influyentes y nobles, cada uno con sus propias ambiciones y sus propios destacamentos. Figuras igualmente prominentes y significativas en la Primera Cruzada fueron al menos otras 2 o 3 personas, sin contar otros señores feudales de menor importancia. El primero de ellos que hay que mencionar es el conde Raimundo IV de Tolosa, también conocido como Raimundo de Saint-Gilles. Era uno de los señores feudales más poderosos y ricos del sur de Francia. Ya tenía más de 60 años, lo que en aquellos tiempos se consideraba una edad muy avanzada, aunque se mantenía muy vigoroso y enérgico. El conde Raimundo era muy noble, sus posesiones eran extensas y su fortuna enorme. Al mismo tiempo, tenía fama de ser extremadamente avaro y calculador. No gastaba sus fondos tan generosamente en el equipamiento del ejército como lo hacía Godofredo. En cambio, Raimundo de Tolosa tenía una valiosa experiencia militar, incluyendo la experiencia de luchar contra los musulmanes en España, participando en la Reconquista. Siendo un hombre avaro y de carácter difícil e intratable, con el tiempo logró enemistarse con casi todos sus compañeros de cruzada. Por lo tanto, a pesar de su riqueza, nobleza y experiencia militar, pocos de los otros líderes estaban dispuestos a reconocer su liderazgo absoluto. La segunda, y quizás la figura más notable y pintoresca entre los líderes de la Primera Cruzada, fue Bohemundo de Tarento. Era originario de la ciudad de Tarento, situada en el sur de Italia, y era príncipe de este pequeño pero estratégicamente importante Principado normando. Bohemundo tenía aproximadamente 40 años al comienzo de la cruzada. Era hijo del famoso conquistador normando Roberto Guiscardo, apodado el Astuto. Roberto Guiscardo fue uno de esos emprendedores y belicosos aventureros normandos que en el siglo XI conquistaron el sur de Italia y Sicilia a los bizantinos y árabes y crearon allí un reino normando fuerte e independiente. Bohemundo heredó de su padre el talento militar, la ambición, la astucia y una energía indomable. Consideraba la cruzada no solo como un deber religioso, sino también como una excelente oportunidad para crear para sí mismo un nuevo principado más grande en Oriente. Bohemundo de Tarento conducía un destacamento de caballeros normandos, curtidos en batalla, considerados unos de los mejores guerreros de Europa. Entre sus compañeros se encontraba su sobrino, un joven caballero llamado Tancredo de Tarento. Tancredo, en todas las crónicas medievales y obras literarias posteriores, es presentado como la encarnación del ideal de la caballería. En él se combinaban armoniosamente una increíble fuerza física, una valentía ilimitada, nobleza de alma y una ausencia casi total de inclinación a las intrigas políticas y la codicia. Era un verdadero guerrero de Cristo. Además de estos líderes seculares, en el ejército cruzado también había una figura espiritual muy importante. Se trataba del legado papal Adhemar de Monteil, obispo de la ciudad de Le Puy. El Papa Urbano II nombró personalmente al obispo Adhemar jefe espiritual de la Primera Cruzada. Adhemar era un hombre sabio, respetado y gozaba de gran autoridad tanto entre el clero como entre la caballería. Se esforzaba por suavizar los conflictos entre los líderes y mantener el espíritu de lucha en el ejército. Así, resulta evidente que no se puede afirmar que Godofredo de Bouillon fuera el líder único e indiscutible que con el tiempo pudiera ocupar la posición principal entre los cruzados.
La competencia por el liderazgo era muy intensa. Después de largas y difíciles negociaciones, y solo después de que Godofredo de Bouillon finalmente prestara juramento de vasallaje al emperador bizantino Alejo Comneno, aunque fuera a regañadientes, su ejército fue finalmente transportado a través del Bósforo a Asia Menor. Esto ocurrió en la primavera de 1097. Godofredo y sus lotaringios se convirtieron en el primer gran contingente de caballeros en pisar tierra asiática. La primera batalla de gran importancia en la que participaron las fuerzas combinadas de los cruzados tuvo lugar ante los muros de la ciudad de Nicea. Nicea era una ciudad grande y bien fortificada en Asia Menor, capital del sultanato selyúcida de Rum. Solo unos 20 años antes, en 1071, después de la catastrófica batalla de Manzikert para los bizantinos, esta ciudad había sido conquistada a Bizancio por los turcos selyúcidas. El asedio de Nicea por los cruzados duró más de un mes, de mayo a junio de 1097. Godofredo de Bouillon, como corresponde a un valiente caballero, luchó en primera línea, demostrando coraje y valor. Sin embargo, a juzgar por los datos que nos dejaron los cronistas medievales, en esta batalla no se distinguió especialmente entre los demás caballeros y líderes. El asedio fue duro. Los turcos opusieron una tenaz resistencia. Finalmente, Nicea fue tomada, pero no tanto por el asalto de los cruzados, como resultado de negociaciones secretas de los bizantinos con la guarnición de la ciudad. La bandera bizantina fue izada sobre los muros de Nicea, lo que provocó cierta decepción entre los cruzados, que esperaban un rico botín. La victoria bajo Nicea les costó cara a los cruzados. Durante el asedio y los asaltos, cayeron unos 2000 cruzados, lo que en aquellos tiempos era una pérdida muy grande para un ejército de caballería relativamente poco numeroso. Pero por delante les esperaban pruebas aún más duras. Después de Nicea, los cruzados se adentraron en Asia Menor, sufriendo el calor, la falta de agua y los constantes ataques de los turcos. Una de las batallas más significativas en esta etapa fue la batalla de Dorilea en julio de 1097, donde los cruzados, gracias a su valor y superioridad táctica, obtuvieron una importante victoria sobre las fuerzas superiores de los selyúcidas. Sin embargo, el camino a Jerusalén era aún muy largo. El siguiente obstáculo serio en su camino fue la gran y fuertemente fortificada ciudad de Antioquía, situada en el territorio de la actual Siria. El asedio de Antioquía, que comenzó en octubre de 1097, resultó increíblemente duro y prolongado. Duró casi 8 meses. Los cruzados sufrieron hambre, enfermedades, un invierno frío y constantes salidas de la guarnición sitiada. Durante una de estas escaramuzas u obras de asedio, Godofredo de Bouillon recibió una grave herida que lo dejó fuera de combate durante mucho tiempo. En el asedio de Antioquía, quien más se distinguió y se manifestó como un destacado jefe militar y astuto político fue precisamente Bohemundo de Tarento. Como líder, fue mucho más notable que Godofredo o Raimundo de Tolosa en esta etapa. Fue precisamente Bohemundo, gracias a sus contactos y promesas, quien logró sobornar a uno de los comandantes de la guarnición, un armenio llamado Firuz, quien en junio de 1098 abrió a los cruzados las puertas de una de las torres. La ciudad fue tomada, pero la alegría de la victoria fue efímera. Más adelante, los acontecimientos tomaron un giro aún más terrible y dramático. Aquellos que acababan de tomar Antioquía se encontraron casi de inmediato en la posición de sitiados. Apenas los cruzados entraron en la ciudad y perpetraron una masacre de la población musulmana, un enorme y poderoso ejército de turcos, selyúcidas, bajo el mando del Atabeg de Mosul, Kerboga, se acercó a Antioquía. Este ejército rodeó Antioquía, y ahora los cruzados se encontraron atrapados, sin suficientes provisiones de alimentos y casi sin esperanza de ayuda externa. La situación se volvió desesperada. Corrió el rumor de que la situación de los cruzados en Antioquía era muy mala, casi desesperada.
Durante el largo asedio anterior y el posterior asalto, los caballeros ya habían sufrido terribles pérdidas. Muchos habían muerto de hambre, enfermedades y en combate. Y ahora, ante un nuevo peligro aún más formidable, el desánimo y la desesperación comenzaron a apoderarse incluso de los más firmes. Y entonces, en el momento más crítico, sucede algo extraordinario. Aparece un sacerdote provenzal poco conocido, o, según otras fuentes, un simple peregrino llamado Pedro Bartolomé. Declara que tuvo una visión milagrosa. En sueños se le apareció San Andrés el apóstol y le indicó un lugar en una de las iglesias cristianas de Antioquía, la Basílica de San Pedro, donde estaba enterrado un gran tesoro, la lanza sagrada, ya fuera la misma lanza con la que, según la tradición, el legionario romano Longinos atravesó el costado de Jesucristo crucificado en la cruz para asegurarse de su muerte, o fuera alguna otra lanza que por alguna razón se consideraba símbolo de la fuerza espiritual del propio Cristo. En resumen, creyendo en estos relatos y esperando un milagro, los cruzados, exhaustos y desesperados, inspirados por los discursos de sus líderes y del clero, comienzan una búsqueda febril. Si encuentran esta lanza sagrada, la victoria sobre el enemigo les será garantizada por Dios. Si no, su situación será realmente mala. La lanza que finalmente encontraron después de varios días de excavaciones en el lugar indicado era, según muchos historiadores y arqueólogos modernos, a juzgar por su forma y material, muy probablemente una lanza sarracena o siria ordinaria de aquel período. De ninguna manera podía ser romana ni antigua. Pero para los caballeros hambrientos, exhaustos y fanáticamente dispuestos, esto no tenía ninguna importancia. Querían creer en un milagro, y creyeron. Probablemente tampoco sospechaban que al sacerdote Pedro Bartolomé, que tuvo la visión, posiblemente lo había enviado, o al menos apoyado activamente el astuto conde Raimundo de Tolosa. Raimundo sentía que Bohemundo de Tarento lo superaba claramente en la lucha por la influencia y el poder, especialmente después de la exitosa toma de Antioquía, pues ya entonces se planteaba agudamente la cuestión de quién gobernaría Antioquía después de una hipotética victoria final sobre Kerboga. El hallazgo de la lanza sagrada en territorio controlado por hombres de Raimundo podría haber elevado su autoridad. Sea como fuere, al encontrar esta lanza, que inmediatamente declararon reliquia sagrada, los cruzados se sintieron increíblemente animados. Su espíritu de lucha revivió. A pesar del hambre y el cansancio, realizaron una audaz salida de la sitiada Antioquía, y el 28 de junio de 1098 dieron batalla general al ejército de Kerboga. Y, oh milagro, obtuvieron una victoria completa y aplastante. El ejército de Kerboga fue derrotado y puesto en fuga. Esta victoria pareció a los contemporáneos una verdadera intervención divina. Sin embargo, incluso a pesar de este milagro, nadie logró superar a Bohemundo de Tarento en sus pretensiones sobre Antioquía. Fue él, gracias a su energía, astucia y talento militar, quien se convirtió en el primer gobernante del recién formado Principado cristiano de Antioquía. Esto provocó nuevas fricciones y disputas entre los líderes, ya que Raimundo de Tolosa también pretendía esta ciudad. Las disputas y conflictos entre correligionarios, especialmente en una misión tan difícil y responsable como una cruzada, eran, por supuesto, extremadamente inadmisibles y perjudiciales para la causa común. Sin duda ocurrían, y con bastante frecuencia, especialmente por rivalidad por el poder, el botín o por las ambiciones personales de los líderes. Sin embargo, por regla general, no se llegaba al homicidio abierto entre los propios cruzados, aunque la tensión a veces alcanzaba su límite. Los líderes espirituales, como el ya fallecido Adhemar de Lepuy, intentaban reconciliar a las partes enfrentadas. Godofredo de Bouillon, recuperado de su herida, y viendo que Antioquía había caído en manos de Bohemundo, no se involucró en más disputas por esta ciudad. Decidió seguir adelante, hacia el objetivo principal de toda la expedición, Jerusalén. Con él fueron también otros líderes, incluyendo a Raimundo de Tolosa,
quien no se resignó a la pérdida de Antioquía, pero también aspiraba a ser el primero en llegar a la ciudad santa. La marcha sobre Jerusalén se reanudó a finales de 1098 o principios de 1099. El ejército cruzado ya era considerablemente más pequeño que al principio del camino, debido a las pérdidas en combate por enfermedades y deserciones. Las descripciones de cómo los cruzados, exhaustos pero llenos de determinación, después de un largo y difícil camino a través de Siria y Palestina, finalmente aparecieron ante los muros de Jerusalén a principios de junio de 1099, producen una impresión muy fuerte. Al ver desde lejos las sagradas murallas de la ciudad por la que habían sufrido tantas privaciones, muchos cruzados, según el testimonio de los cronistas, cayeron de rodillas, lloraron de alegría y reverencia, y besaron la tierra. Organizaron una solemne procesión alrededor de las murallas de Jerusalén, descalzos, cantando salmos y oraciones, esperando que las murallas de la ciudad se derrumbaran por sí solas por la fuerza de su fe, como las murallas de la bíblica Jericó. Sin embargo, las murallas de Jerusalén, poderosas y bien defendidas, no se derrumbaron. La guarnición de la ciudad, compuesta principalmente por tropas egipcias del califato fatimí, que poco antes había reconquistado Jerusalén a los selyúcidas, estaba preparada para la defensa. Godofredo de Bouillon era un hombre profundamente creyente, pero también era un jefe militar pragmático, un realista que comprendía que solo con la fe no se tomaría la ciudad. Se avecinaba un duro asalto. Fue por su iniciativa, por su orden, y probablemente, en gran medida con sus fondos personales, que se construyó una gran torre de asedio de madera móvil. Esta torre fue diseñada para cubrir a los guerreros asaltantes de las flechas y piedras de las murallas y permitirles acercarse lo más posible a las fortificaciones. No era una reproducción literal de la técnica de asedio romana, como el ariete o la catapulta, sino algo similar en principio de funcionamiento. Una alta estructura de varios pisos sobre ruedas, revestida de pieles para protegerla del fuego. Precisamente un artilugio tan ingenioso, construido por maestros genoveses que habían llegado por mar con provisiones, permitió al destacamento de Godofredo acercarse lo más posible a la muralla de la ciudad en la parte donde él dirigía el asalto. Era el sector noreste de la muralla de Jerusalén. En este momento decisivo, Godofredo de Bouillon realmente se destacó entre todos los demás jefes por su energía, determinación y valentía personal. Y fue literalmente el primero, o al menos entre los primeros caballeros cruzados, en irrumpir en las murallas de Jerusalén, arrastrando consigo a sus guerreros. El asalto decisivo a Jerusalén tuvo lugar el 15 de julio de 1099. Como señalaron muchos contemporáneos y cronistas posteriores, ocurrió un viernes, alrededor de las 3 de la tarde, es decir, según su convicción, el mismo día de la semana y a la misma hora en que, según los evangelios, murió en la cruz el Salvador, Jesucristo. Así, incluso en el mismo momento de la toma de la ciudad santa, los contemporáneos vieron un profundo simbolismo religioso y la providencia divina. Allí, en Oriente, en aquella época, prácticamente ningún acontecimiento significativo ocurría sin buscar tal trasfondo religioso y presagios. A la toma de Jerusalén siguieron 2 días de exterminio absoluto e irrefrenable de sus habitantes. Fue una masacre espantosa, una de las más sangrientas y crueles de la historia de la Edad Media. Incluso para los estándares de aquella época severa, cuando la toma de una ciudad a menudo iba acompañada de violencia y saqueos, lo que ocurrió en Jerusalén asombraba por su crueldad. Los cruzados, embriagados por la anhelada victoria, agotados por las dificultades de la campaña e inflamados por el fanatismo religioso, mataban a todos sin distinción, musulmanes, judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos. El asesinato de aquellos a quienes consideraban infieles y enemigos de Cristo era considerado por ellos como una obra buena y agradable a Dios. Las calles de la ciudad estaban inundadas de sangre. Los cadáveres yacían amontonados.
Muy pocos de los habitantes de Jerusalén fueron capturados y vendidos como esclavos. La mayoría fue simplemente masacrada. Y pensar que solo unos días antes, al acercarse a las murallas de Jerusalén, esos mismos cruzados, todos a una, lloraban de emoción y reverencia al ver la ciudad sagrada. Existen numerosos lienzos, creados por artistas de los siglos XVIII y XIX, en los que se representa de forma muy conmovedora y patética cómo estos rudos guerreros, al ver por primera vez las murallas sagradas, caen de rodillas, extienden las manos al cielo, sus rostros llenos de elevados sentimientos religiosos. Y estas mismas personas, embargadas por la ira justa y la sed de venganza, solo unos días después, durante 2 días consecutivos, inundan con torrentes de sangre esta gran y sufrida ciudad. Tales eran las terribles contradicciones de la conciencia medieval. Existe una leyenda, que probablemente fue creada posteriormente para blanquear la imagen del héroe, de que el propio Godofredo de Bouillon supuestamente no participó personalmente en esta terrible masacre. Se decía que él, dejando las armas después de la toma de la ciudad, se dirigió inmediatamente descalzo y con ropas sencillas al templo del Santo Sepulcro para elevar oraciones de agradecimiento. Quizás sea así, o quizás sea solo una piadosa tradición. Pero precisamente así, piadoso, misericordioso, y no manchado de sangre innecesaria, debía ser representado a los ojos de la posteridad el verdadero defensor del Santo Sepulcro. Después de que Jerusalén fue tomada y las pasiones se calmaron un poco, surgió ante los líderes cruzados una pregunta urgente. ¿Quién gobernaría esta ciudad y el recién formado Estado cristiano en Tierra Santa? Comenzaron largas disputas y deliberaciones. Los eclesiásticos, representantes de la sede papal, querían que el gobernante supremo de Jerusalén fuera el jefe de la Iglesia, es decir, el propio Papa de Roma, como vicario de Dios en la tierra, y que la ciudad fuera gobernada por un patriarca, designado por él. A los caballeros rasos y a los simples guerreros no les simpatizaban especialmente los gobernantes seculares demasiado poderosos, sobre todo si eran de entre sus propios líderes, con quienes muchos tenían sus propias cuentas pendientes. Temían la tiranía y los abusos. En estas complejas luchas de pareceres y ambiciones, después de largas discusiones sobre diversas candidaturas, la figura de Godofredo de Bouillon se situó firmemente en primer lugar con una ventaja considerable. Raimundo de Tolosa, el más rico y noble de los líderes, también aspiraba a este puesto, pero su avaricia, su carácter pendenciero y su avanzada edad jugaron en su contra. Bohemundo de Tarento ya había obtenido su principado en Antioquía. Para la elección del gobernante de Jerusalén se creó un colegio especial de electores, compuesto por 10 de las personas más respetadas y con mayor autoridad: caballeros y clérigos. Este peculiar consejo de respetados, como subrayan conmovedoramente las fuentes medievales, llevó a cabo la investigación más minuciosa. Interrogaron a muchas personas que conocían a Godofredo, incluyendo, según se dice, incluso a sus sirvientes domésticos y escuderos, para saber cómo era en la vida cotidiana, cuáles eran sus costumbres, su piedad, su justicia. Y, llegando a la conclusión unánime de que Godofredo de Bouillon era realmente el candidato más digno, un hombre noble, valiente, justo y profundamente creyente, lo eligieron gobernante de Jerusalén el 22 de julio de 1099. Sin embargo, Godofredo, fiel a su imagen de guerrero piadoso, declaró inmediatamente: «En la ciudad donde el propio Jesucristo llevó una corona de espinas de sufrimiento, yo no llevaré ninguna corona real ni otra diadema sobre mi cabeza». Y aceptó no el título de rey o zar, como le ofrecían, sino un título mucho más modesto, pero también más simbólico: Advocatus Sancti Sepulcri, que significa defensor o protector del Santo Sepulcro. Era hermoso, noble y acorde con el espíritu de la época. Sin embargo, el destino no le concedió una larga vida, ni la oportunidad de gobernar durante mucho tiempo en la ciudad santa.
Es muy posible que fuera envenenado por alguno de sus envidiosos o adversarios políticos, de los que sin duda tenía muchos tanto entre los cristianos como entre los musulmanes. Pero probarlo hoy, después de tantos siglos, es prácticamente imposible. No se conservan testimonios directos al respecto. Godofredo de Bouillon fue elegido defensor del Santo Sepulcro en julio de 1099, y ya el 18 de julio de 1100 falleció en Jerusalén. Así, permaneció en su alto y honorable estatus de gobernante de la ciudad santa solo un año. Durante este breve período, sin embargo, logró hacer no poco por el fortalecimiento del nuevo Estado cristiano. En particular, obtuvo una importante victoria sobre el ejército egipcio de los fatimíes en la batalla de Ascalón en agosto de 1099, lo que aseguró temporalmente la seguridad del reino de Jerusalén por el sur. Antes de su muerte, Godofredo de Bouillon tuvo tiempo de disponer sobre su sucesor. Al no tener hijos propios, dejó su título y poder a su hermano menor, Balduino de Boulogne, quien en ese momento gobernaba el condado de Edesa, otro estado cruzado fundado en Oriente. Balduino, a diferencia de su piadoso hermano, no renunció a la corona real. Llegó a Jerusalén y en la Navidad de 1100 fue coronado como el primer rey del reino de Jerusalén con el nombre de Balduino I. Este reino, fundado por los cruzados, existió en el cercano Oriente, aunque con éxito variable y fronteras cambiantes, durante bastante tiempo, según los estándares históricos, formalmente hasta 1291, cuando cayó su última capital, la ciudad de Acre. Y el propio Godofredo de Bouillon, primer defensor del Santo Sepulcro, fue enterrado con grandes honores en el lugar más sagrado de Jerusalén, en el Templo del Santo Sepulcro, a la entrada de la Capilla del Sepulcro, junto al Gólgota. Su tumba fue durante muchos siglos lugar de peregrinación y veneración. Desgraciadamente, en el siglo XIX, durante uno de los incendios y posteriores trabajos de restauración en el templo, su tumba original fue destruida o gravemente dañada, y su ubicación exacta hoy no está del todo clara. Pero aún así, se puede decir que Godofredo de Bouillon, como él quizás había previsto al emprender su lejana y peligrosa expedición, permaneció para siempre en Tierra Santa, a la que dedicó los últimos años de su vida y sus hazañas militares. Su nombre e imagen se rodearon de leyendas y se convirtieron en símbolo de valor caballeresco y piedad cristiana para muchas generaciones de europeos.